Hace más o menos una semana me escribe una persona y me dice, Rubén, ¿cómo armo un portafolio que me pague todos los meses? Y yo dije, che, esta es una espectacular idea de video porque todos conocemos los portafolios de dividendos, o sea, comprar acciones para poder recibir un retorno cada 3 meses más o menos por parte de las acciones, ¿no? Que es esta recompensa que dan las empresas por tener las acciones dentro del portafolio de inversión, lo que se llama dividend yield. Ahora, ¿dónde está la parte en donde se explica, por ejemplo, cómo filtrar todas esas acciones? O sea, cómo filtrar realmente en base a una fórmula para encontrar todas estas acciones dentro del mercado, para saber cuáles son las mejores para tener en el portafolio. Tampoco está el plan de inversión real. O sea, cómo hago para, ¿no? O sea, cómo hago para invertir realmente en el largo plazo en base a este portafolio que voy a armar con esta fórmula de las acciones. Y tercer punto, la parte más importante, que es el tema de impuestos. ¿Qué pasa si yo estoy invirtiendo y estoy, por ejemplo, en el año 15, ¿no? Estoy 15 años invirtiendo y estoy recibiendo retornos en base a dividendos para reinvertirlos en la bolsa, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo me cobran impuestos? Y un cuarto punto que por lo general a la gente se le pasa es esto de ¿cuál es la diferencia entre un portafolio enfocado en dividendos y otro enfocado en lo que sería renta variable en base, ¿no?, a crecimiento y revalorización de capital? Porque son dos portafolios distintos con dos tipos de rendimientos diferentes, ¿no? Entonces, en este video lo que voy a hacer es abarcar estos cuatro puntos en su totalidad. Así que te veo ahí un poquitito más adelante. Vamos. Bien, dentro del primer caso de estudio, voy a tomar un ejemplo en particular que es el de Procter Gamble. O sea, vamos a hacer un análisis de esta acción en particular y esta misma fórmula que vamos a estar aplicando para esta acción la vas a poder aplicar para el portafolio que yo te voy a entregar al final del video. ¿Ok? Procter Gamble básicamente es una empresa que se dedica a la producción masiva de todo lo que sería productos que tienen que ver con el hogar, productos que tienen que ver con el cuidado de los bebés, el cuidado de la familia, todo lo que tiene que ver con la higiene, digamos, general del cuerpo humano, tiene también que ver con salud, con protección de la piel y cuidado de la piel y también con cuidado personal, ¿ok? Entonces, esta empresa prácticamente es la propietaria de todos los productos que nosotros tenemos en nuestras góndolas. Entonces, es realmente una empresa que puede llegar a crecer muchísimo en el largo plazo y ya está creciendo. De hecho, una de las métricas que ya la tengo también acá a mano es el Dividend Growth Streak, que es lo que a mí me gusta ver. O sea, durante 42 años seguidos nosotros entendemos que esta acción fue subiendo sus dividendos y no solamente que fue subiendo sus dividendos, sino que también de forma clarísima vemos que las barras de crecimiento a nivel de revenue, o sea, la facturación en general a través de las distintas fuentes de ingreso que tienen, fueron subiendo desde hace más de 10 años. Ahora nosotros tenemos acá 2021, pero esto en realidad viene creciendo desde tiempos inmemorables en realidad. Entonces, esta es una acción que realmente entra en la parte de las élite con una muy buena proyección alcista y con proyección de dividend growth streak también alcista, ¿ok? Y por lo menos a últimas ganancias que nosotros tenemos a día de hoy, estamos en un precio de acción de 143.4, ¿ok? Ahora, vamos a ir un poquitito más en profundidad con el tema del estudio de caso. Dentro de lo que es los dividendos y la consistencia, en esta pequeña familia a mí me gusta ver estas cosas en particular. Y anda tomando nota, igualmente lo tenés en la descripción del video. Acá es donde arranca la fórmula. Así que te pido que prestes muchísima atención porque esto es lo más importante. Lo primero que tenemos que ver es el dividend yield. ¿Y qué mide el dividend yield? Bueno, mide el porcentaje anual que paga en dividendos sobre el precio actual. Si paga entre 1.5 y 4.5% es un yield realista y sostenido. O sea, si paga rendimientos a nivel porcentual que son ya superiores por acción del 4,5% en adelante, ya no nos gusta tanto porque eso tiende a provocar recortes en el pago. Entonces, lo que uno tiene que tener en cuenta es si una empresa me está pagando 30 años seguidos y constantemente está creciendo los dividendos, la idea es que también crezca la facturación y que no solamente nos recompensen con dividendos y la acción esté bajando, porque también vamos a estar perdiendo desde ese lado. Entonces la idea siempre, para que ustedes tengan en cuenta este secreto, cuando compren acciones, lo más importante es que vean que el crecimiento sea constante, al igual que el crecimiento de los dividendos, porque no buscamos tener un 10% de dividend yield, ¿ok? Porque no nos sirve, no es sostenible, ¿ok? Porque todo lo que sube va a tender a bajar, en algún momento les va a ir mal y va a haber un recorte. A día de hoy es 2,95. Segundo indicador que a mí me gusta ver, que es parte de la fórmula, así como todos los que vamos a ir enumerando, que son más o menos 17 o 18, así que prepárense.
El Dividend Growth Streak, este es importante. Mide los años consecutivos aumentando el dividendo. Fíjate que si es más de 10 años ya es un buen historial, pero en el caso de, digamos, Procter Gamble, no es que solamente es más de 25 años, le faltan 8 años y ya llegan a élite. O sea, literalmente, según el reporte que nosotros estamos viendo acá, tienen un Dividend Growth Streak de 42 años. Es una de las empresas de consumo defensivo más importantes de la historia de la humanidad, en cierto punto, al igual que las otras compañías que vamos a estar viendo hoy. Entonces, fíjate que esto de 42 años consecutivos, digamos, de aumentar el dividend yield, es algo súper positivo. Entonces, dentro de los primeros dos indicadores ya estamos muy bien. Ahora, dentro de lo que es seguridad del dividendo, lo que evita el yield trampa, lo que sería el payout, la caja operativa y el free cash flow yield, que son estas tres cosas que estamos viendo acá. El payout ratio es básicamente qué porcentaje de las ganancias o caja libre se usa para pagar los dividendos. Actualmente, Procter Gamble se encuentra en una zona un poquitito ya en el sector intermedio, ¿no? Que es una zona medio amarilla, porque tiene 10.000 millones en dividendos versus un net income de 16.000 millones. ¿Ok? Entonces, si el negocio se frena, el margen para seguir subiendo dividendos sin deuda se achica. Por ende, tendrían que mejorar eso, pero en contra de todos los otros indicadores y lo positivo que nosotros estamos viendo en todo esto, realmente no tiene tanta importancia porque por lo general Procter Gamble oscila entre ese 30 y ese 60%. Entonces no me parece tan mal y a lo largo del tiempo por lo general estas correcciones, reinyecciones y ajustes en los dividendos es algo completamente normal para estas empresas tan grandes, ¿no? Ahora bien, dentro de lo que sería el cash from operations, ¿qué es lo que mide esto realmente? Bueno, esto mide la caja generada por la operación, que es la nafta real que tiene. O sea, si tenés un cash from operations, ¿ok? La caja generada por la operación que vos estás haciendo en la compañía, que es positivo y sin caídas fuertes por varios años, entonces es positivo. Y en los últimos 12 meses, que es esto lo que me dice el last 12 months, Procter Gamble en los últimos 12 meses tiene 19.000 millones de dólares, por lo tanto tiene bien la caja que es, digamos, en este contexto de ellos en particular, es grande y positiva. Esto también comparándolo con cómo les está yendo a los otros players, ¿ok? Johnson Johnson, etc. Ahora, ¿qué mide exactamente el Free Cash Flow Yield? Mide justamente cuánta caja libre genera versus el valor de la empresa. Si vos tenés un Free Cash Flow Yield que está entre el 3 y el 6%, por lo general es razonable. Ahora, hoy en día, Procter Gamble está en un 4,46%, lo que en la lectura significa que es sano, por lo tanto, si nosotros combinamos, como te estoy mencionando ahí, el Free Cash Flow Yield con lo que sería el Cash from Operations, es una buena guía para poder entender exactamente cuál es la salud. En este caso tenemos estos dos puntos positivos, por ende estamos contrarrestando lo que serían los otros dos indicadores que ya hemos visto que están un poco negativos. ¿Ok? Entonces, fíjate que todos estos tienen que venir adentro de una balanza. Todos estos indicadores que nosotros vamos a estar viendo acá tienen que ir en, digamos, en pos de una balanza positiva a nivel de qué tantos verdes están acá y qué tantos rojos están por el otro lado. De esa forma es que uno puede armar un semáforo para entender en qué situación está. Lo siguiente, deuda y resistencia. ¿Qué tanto resiste Procter Gamble? Bueno, fíjate que en el caso de la deuda, interest coverage y liquidez de corto plazo, hay un par de conversaciones acá para armar. Por ejemplo, en el caso de deuda y deuda capital, mide justamente cuánto depende el negocio de la deuda. Porque recordemos que hay muchas empresas como por ejemplo Intel, que es una empresa tecnológica que a día de hoy está justamente recurriendo mucho a la deuda y sus ganancias están literalmente negativas, o sea, están sobreviviendo apenas, entendiendo que tenemos, por ejemplo, otros players como AMD, como Nvidia, como QCOM, como ABGO, Broadcom, que están sobreviviendo muchísimo mejor en esta época, en particular que hay un bombing impresionante en lo que sería el sector de la tecnología, la IA en general. Ahora, para el caso de Procter Gamble, fíjate que estamos en una situación no complicada, pero estamos en una situación moderada. Y eso pasa mucho con empresas cíclicas donde justamente todo el planeta eh, consume sus productos y en cierto punto lo que nosotros tenemos es que se van adquiriendo cada vez más deuda como para poder financiar más las operaciones. En el caso de Procter Gamble estamos entre un 40 y un 60%, me parece moderado y está bien, ¿ok? No es alarmante, pero tampoco es ultra conservador. Esto puede ser porque están o queriendo invertir más o porque tienen ciertas operaciones que nosotros desconocemos, ¿sí?
Ahora bien, dentro de lo que sería el Interest Coverage Ratio, mide cuántas veces el beneficio operativo cubre los intereses de estas deudas. Y por lo general, Procter & Gamble pasa el filtro porque justamente está en general superior hacia lo que sería el 6x de multiplicador, o sea, cuántas veces el beneficio cubre los intereses de esta deuda que nosotros tenemos, porque recordemos que las empresas se manejan por lo general con deudas a plazo. Entonces, en este caso, estaríamos contrarrestando lo que sería el indicador 6 con el interest coverage, que está muy bien. Ahora, en la parte de liquidez de corto plazo, medio como que en el caso de Procter & Gamble no tiene mucho que ver, pero igualmente tienen un poco de riesgo contable. Más que nada porque ahora mismo el ratio está en 0,72 cuando tiene que ser mayor a 1,0. ¿Ok? Cuando ya es menor a 0,8 está justamente en riesgo contable de corto plazo, por lo tanto esto lo marcan también como red flag y por ende las obligaciones a corto plazo por lo general superan los activos líquidos. Esto por lo general en compañías muy grandes que son cíclicas y que han dependido, digamos, exclusivamente de la venta de los productos de primera necesidad, como es el caso de Procter & Gamble, por lo general suelen tener estos inconvenientes, pero en el largo plazo siempre se acomoda y por eso es que también tenemos un dividend yield streak de 42 años junto con las otras cosas positivas. ¿Okay? Siempre hay que aprender a contextualizar esto y cómo se usa la fórmula esta, contextualizándolo con los indicadores que nos indican justamente cómo está la salud de la compañía. Dentro de lo que sería la valoración, ¿cuánto se paga por la empresa? Esto es espectacular porque estas son las métricas que están en dos familias separadas, ¿no? Vos tenés las métricas de precio-ganancia y después las métricas de valor empresarial. Dentro de lo que sería el ratio PE en los últimos 12 meses, o sea, el ratio de precios-ganancias, price earnings, en los últimos 12 meses estamos en 20,6. Y recordemos que los múltiplos, o sea, todo esto y los otros indicadores que estamos viendo, nos sirve para comparar a empresas del mismo sector, para entender cuál es el peso real y cuál es la victoriosa en cierto punto. Entonces, nosotros tenemos un umbral, sano, que es entre 15 y 22 y nosotros estamos en 20,6. O sea, esto es razonable y normal para el tipo de empresa. O sea, estamos expandiéndonos, pero no estamos sobreexcedidos. ¿Ok? En el caso del forward P, fíjate que se reduce un poco porque también va a estar aumentando lo que serían las ganancias en función del precio, que es menor, levemente menor que el de 12 meses, por lo tanto el mercado espera algo de crecimiento normalización, ¿ok? O sea, en cuanto a la capitalización de mercado, mientras más crece la compañía en cuanto a la cantidad de las acciones multiplicadas por el valor real de ese momento, por lo general las ganancias van como normalizando toda esa situación y por lo general a veces dan ciertamente un poco menor este número, ¿ok? Pero está completamente normal desde mi punto de vista. Dentro de lo que sería el ratio PE, pero con la G, o sea, Growth Price Earnings, vamos a tener que un umbral sano es entre 0,8 y 1,8. Por lo tanto, en este caso estamos caro versus crecimiento. O sea, el reporte lo plantea como Premium Valuation. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos un poco sobrevaluados en cierto punto en función de todas las otras métricas que nosotros estamos viendo, en función de las ganancias y el precio, pero nada grave en particular. Dentro de lo que sería el EV/EBITDA, ya más que nada yendo para las métricas de valor empresarial, nosotros tenemos que el Enterprise Value es el valor de la compañía en función de lo que serían las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. ¿Okay? Esto es una de las métricas más importantes en gente que analiza, digamos, compañías o que mide sus propios retornos dentro de la compañía. El umbral sano justamente está entre 10 y 16. Fíjate que en el caso del PEG estaba en 2,75, está un poco excedido, por lo tanto se podría llegar a decir que está un poco caro. En el caso del EBITDA, vos te podés dar cuenta que estamos en el medio de este rango, por lo tanto es normal y es sano. ¿Ok? Eso es lo que tienen las empresas que dan dividendos durante muchos años ya yendo para lo élite, que son empresas que son muy acomodadas y súper bien estructuradas y entienden muy bien los ciclos por los que van atravesando todo el tiempo. ¿Ok? Y eso es lo que tiene la empresa madura por lo general. Dentro de lo que es el price book, vos te vas a dar cuenta que tenemos un precio de 6,37, ¿no? Con respecto al precio actual y al precio del libro, y el book share está en 22,4. Esto nos indica en realidad que está un poco alto, pero es consistente con lo que sería una empresa premium o bien madura. O sea, limita un poco la cantidad de upside por el tema de la facturación y el precio real que se está pagando junto con el precio del libro. Esto por lo general enfría un poco el crecimiento, como te dice acá, pero
La realidad es que no es tan grave entendiendo que la facturación está creciendo cuatrimestre tras cuatrimestre y estamos realmente bien posicionados, ¿sí? Ahora, siguiente punto. En cuanto al riesgo de mercado, esto lo tenemos que comparar con la volatilidad. Esto está buenísimo porque en esta familia lo que nosotros hacemos es entender cuál es el beta. El beta es básicamente la volatilidad que nosotros estamos teniendo en función de lo que tenemos con los índices más importantes. El índice que se suele tomar es el del S&P 500, o sea, mide cuánto se mueve la acción versus el mercado en general. En el caso que nosotros estamos teniendo ahora, nosotros vemos que el beta por debajo de 0,8 es positivo, es defensivo, más estabilidad con estrategia, perfecto. El beta ya en este rango no nos gusta tanto y cuando ya es superior a 1,2 es más cíclico y es más volátil. O sea, tiene mucho que ver más con empresas quizás de la índole tecnológica en cierto punto. En el caso de Procter Gamble, el beta de Procter Gamble es en 0,40, por lo tanto es muy defensivo y viene también acorde a la necesidad que nosotros estamos buscando. Empresas establecidas, no tan volátiles, que no sean tan pero tan cíclicas, sino que tengan su propio ciclo de producción y su propio consumo de productos por parte del público general y también nos den dividendos de forma consistente y que sea de un crecimiento consistente, ¿ok? Y constante. Entonces, bueno, por supuesto en este caso, muy bien. Dentro de lo que sería el motor de crecimiento, esto es fundamental, que es el motor que sostiene los dividendos en realidad. Nosotros tenemos que en el punto 15-16 el revenue y el revenue growth y después el net income growth tienen un excelente movimiento porque fíjate que en lo que sería la medición de las ventas, que sería el motor base del negocio, hay un 1% a un 5% anual, que es normal para este tipo de situaciones en el caso de Procter Gamble. Y el revenue, en este caso, fíjate que es de un 1,08, está en la parte inferior, pero está muy bien. Y después lo que sería un crecimiento, o sea, compound, o sea, compuesto, ¿no? Un crecimiento agregado compuesto a 5 años, fíjate que tenemos un 3,50%, es un crecimiento bajo, pero sano. ¿Por qué me gusta ver crecimientos bajos? O sea, este es otro consejo para poder agregar a la fórmula. Si vos tenés un crecimiento bajo, constante, con facturación creciente, con ratios que realmente constituyen armonía, ¿no? Que uno los ve y son armoniosos, ahí es en donde uno quiere estar, por lo menos en mi caso particular, porque entiendo que la acción está subiendo constantemente, tiene buenos múltiplos y realmente tengo consideración de que va a continuar el crecimiento de forma constante, progresiva y lenta, que es eso lo que estamos buscando, para no buscar muchos spikes agresivos, porque nosotros vamos a largo plazo para construir un portafolio de dividendos, no queremos tanto riesgo, ¿ok? Ahora, dentro de lo que sería el net income growth, mide justamente el crecimiento de la ganancia neta, lo que sostiene justamente los dividendos y las recompras. Esto es importante porque las recompras de las acciones, por lo tanto, suelen, perdón, ser un buen indicio de salud, en realidad en cierto punto, porque se pueden permitir mantener el precio de la acción a flote. Fíjate que en el caso del net income growth estamos con un crecimiento del 6,30% y agregado a 5 años un 4,16%. Está muy bien. O sea, es un crecimiento sano que supera justamente el crecimiento de ganancias, que supera al de las ventas, que es una señal en la mejora de los márgenes. Fíjate que es positivo y estable, aunque sea por lo general de un solo dígito. Como siempre te menciono que dentro de los términos de reporte financiero se suele decir mid-single digit. ¿Okay? O sea que en estos dos, que son uno de los más importantes, estamos muy positivos para Procter Gamble. Dentro de las señales de las expectativas de mercado, esto es fundamental. Acá en las revisiones a 90 días mide justamente cuántos analistas suben o bajan sus estimaciones de ganancias, que es justamente el momentum de las expectativas del mercado. Para el caso de Procter Gamble, en las expectativas a 90 días hay 0, digamos, analistas que piensan que va a subir y 15 que piensan que va a bajar. Esto en realidad es simplemente un artículo de opinión basado en los próximos 90 días. Recuerden que nosotros vamos a largo plazo y nos interesan los dividendos a largo plazo de acá a los próximos 10, 15, 20, 25, 30 años, ¿ok? Y en el caso de Procter Gamble tiene un modelo de negocio súper bien estructurado, súper seguro desde mi punto de vista. Obviamente que existen riesgos porque es renta variable y es una empresa, siempre estamos sometidos a riesgos de quiebra, etcétera,
pero la realidad es que esto únicamente mide a 90 días. Fíjense en el resto de los indicadores. A mí me gusta extrapolarlo así y saco una conclusión enseguida. Lo mismo pueden hacer con el resto de las empresas, ¿ok? Que van a estar dentro de este portafolio que yo les voy a entregar. Dentro de lo que sería el diagnóstico final de Procter & Gamble, nos estamos dando cuenta que realmente es sólida para mantener desde mi punto de vista. O sea, si ya tenés Procter & Gamble, los fundamentales de dividendo, ya sea yield, racha, caja y beta, justifican justamente mantenerla. El dividendo está seguro en el corto o mediano plazo. Incluso te diría que desde mi opinión, en el largo plazo, no es ideal quizás para entrar hoy simplemente como para tradear renta variable en el corto o mediano plazo, sino que simplemente para armar un portafolio de dividendos. Si querés hacer lo otro que recién te comenté, podés elegir otros activos, por supuesto. Eso va a ser un video para otro día. Así que, por cierto, si te interesan estos videos, suscríbete y regalame un me gusta para que podamos estar interactuando constantemente con este contenido. Ahora, es ideal por lo general si cae a mejores múltiplos, o sea, las correcciones por lo general en los múltiplos hacen que tengamos más posibilidad de upside, o sea, mientras más caída de los múltiplos, pero más fortaleza de lo que sería la compañía, mejor porque tenemos más posibilidad de upside, ¿ok? Entonces, de primeras, el diagnóstico de Procter & Gamble desde mi punto de vista está muy bien. Lo que sí, les voy a dejar de tarea a ustedes lo que es el resto de los activos que son en este portafolio, así que les pido por favor que si tienen ganas de, no les digo copiar, pero tener presente para un análisis todos estos activos que son en un portafolio que yo armé, fíjense que son todos estos activos: Sherwin-Williams, Dover Corporation, Johnson & Johnson, Illinois Tool, Colgate-Palmolive Company, Abbott Laboratories, de Coca-Cola Company, de Procter & Gamble, que es la de recién, Automatic Data Processing and PepsiCo. ¿Ok? Así que este es el portafolio. Vamos a ir a un pequeño recordatorio igualmente, que yo les estaba marcando acá, que si querés aprender a invertir, acá una pequeña pausa si se quiere publicitaria en cierto punto, si querés aprender a invertir de verdad, tengo justamente la mentoría Ideal Portfolio por parte de RH Capital, que es una mentoría 1 a 1, que es básicamente un programa de 4 semanas al 100%, 1 a 1, donde cubrimos todo lo que necesitas, ya sea de tu propio análisis financiero actual, fundamentos de bolsa con las bases sólidas para poder invertir, la lectura del mercado con la interpretación del contexto a nivel macro y micro con mi propia tesis de inversión, instrumentos de inversión, acciones, ETFs, dividendos y mucho más, y después plan a plazo largo personalizado, ¿ok? Yo a día de hoy tengo 9 años de trayectoria. Yo tengo 25, pero empecé desde muy muy joven, así que si es que realmente te interesa, no pierdas la oportunidad de llenar el formulario en mi sitio web portafolioideal.com para poder obtener tu llamada de descubrimiento completamente gratuita y poder ver qué se puede hacer en tu caso en particular, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a lo que sería el plan de inversión en dividendos. Recuerden que esto, chicos, se puede adaptar a mí, que tengo, suponete, 25 años, y ponele que recién estoy empezando con la inversión en bolsa. A partir de los 25 años se puede hacer cuando tenés 30 años, se puede hacer cuando tenés 35, 40, 50. Las unidades de tiempo van a cambiar, las unidades de riesgo quizás también. No podés pretender el mismo retorno en 40 años que en 15 años, porque ahí, bueno, seguramente vas a estar tomando más riesgo o necesitas más dinero quizás para llegar a la misma suma, pero todas esas cuentas y todas esas fórmulas se pueden ir modificando. Yo te voy a dejar de vuelta, como recién te comenté al principio del video, un link directo para que te puedas descargar este documento completamente gratuito y que tengas acceso a él para que veas realmente cómo se acomodarían las cuentas en tu favor, en tu caso particular. Así que vamos a ir entonces con lo que sería el modelo de inversión. Yo lo que hago es agarrar 10 grandes empresas donde el objetivo es dividend growth de primer nivel, ¿ok? Construido con disciplina, constancia y el poder del interés compuesto, como les menciono acá, a 40 años, ¿ok? O sea, desde los 25 hasta los 65. Las 10 empresas que yo estoy tomando son las que les mostré anteriormente: PG, JNG, Co, PEP, ABT y todas las otras que yo recién les estaba mencionando. Y le agregué también lo que sería un ETF, que es el del QQQM, ¿ok? Que es simplemente como para poder potenciar un poquitito más la parte tecnológica, que no nos paga dividendos, pero simplemente nos sirve como para mantenerla ahí, ¿ok? Como para poder sumar un poquitito más de puntos porcentuales de ganancia en la parte de renta variable.
Dentro del horizonte temporal yo tengo que desde los 25 años hasta los 65 son 40 años de aportes constantes y de reinversión automática de los dividendos, con un aporte mensual de solamente $500 por mes, lo hice bastante asequible en cierto punto, durante 40 años, que serían más o menos $240.000 en aportes totales. La estrategia de dividendos reinvierte al 100% hasta los 65 y a partir de esa edad el flujo se retira para vivir de las rentas. ¿Cuánto es el yield promedio? El yield es básicamente en función de la cartera de dividendos, cuánto es el retorno anual que nosotros estaríamos teniendo. 2,4% anual con un flujo más bajo al inicio, pero se va volviendo cada vez más estable y creciente a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son los escenarios reales que nosotros estamos tomando acá? Son 3 escenarios de retorno total anual. Y yo soy realista. Hay veces que la bolsa da menos, hay veces que la bolsa da más. En este caso particular yo lo que hago es digo, ok, conservador al 6% anual de la tasa de interés, base de 8% anual y después optimista en un 10% anual, ¿sí? Ahora, lo siguiente que a mí me interesa es ver el capital esperado. ¿Cuánto yo puedo llegar a esperar en función de los retornos que viene teniendo la bolsa hace 100 años? En los términos que yo les estaba comentando recién. En la punta más baja, en un escenario conservador, vamos a estar entre el millón y en el escenario más optimista vamos a estar en los 3,2 millones de dólares. O sea, sería de 1 millón a 3,2 millones de dólares y acá podríamos sacar el promedio y podríamos situarnos ahí en el medio, entre 1,5 o 2 millones de dólares, ¿ok? Más o menos. Ahora, lo más interesante es esto, porque el poder real del interés compuesto hace que nosotros tengamos un crecimiento de capital desde los $240.000 que estábamos viendo acá, en este sector, hacia lo que nosotros estábamos viendo en este punto. Ahora, este es el capital en base a la renta variable en 40 años. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, pretendo eso y encima el flujo mensual de dividendos? Que ese es el objetivo real. Porque si ya esto te pareció súper atractivo, imagínate un flujo real de fondos. Bien, lo que nosotros tenemos que entender es que el cálculo directo que se hace acá, y acá está la fórmula, es dividendos por mes, es aproximadamente, ¿ok? Es más o menos igual a capital por 2,42 del dividend yield, ¿ok? Dividido 12. Entonces acá lo que queda es el flujo estimado para cada uno de los escenarios. Y acá lo que tenés es lo siguiente. Vos tenés un escenario en 6%, en 8% y en 10%. Acá nosotros entendemos que en 6% arranca en $2.008 por mes, después va a 3.520 por mes y después 6.377 por mes. Acá podríamos sacar un promedio y decir que más o menos la bolsa está sacando un 7, un 9%, quizás también incluso ajustado por inflación y nos vamos a dar cuenta que vamos a estar más o menos rondando en estas cifras, ¿ok? En cualquier caso, en los años más negativos, por así decirlo, estaríamos quizás perdiendo un poco contra la inflación en cierto punto y después nos estaríamos recuperando y en el neto más o menos estaríamos entre medio de estas 3 cifras, ¿ok? Esto es un aproximado, por supuesto. Ahora, fíjense qué interesante, ¿no? Porque tenemos también la evolución del portafolio, que esto, bueno, es algo nuevo que yo hice dentro de la presentación, que, bueno, me gustó mucho simplemente como para poder representar muy bien. Y fíjense cómo el interés compuesto va desde la edad 30 hasta la edad 64. Fíjense cómo va creciendo la gráfica y es interesantísimo, ¿no? Porque va creciendo en dólares hasta más o menos 1,8 millones de dólares con un escenario base intermedio de 8%, ¿ok? En función de eso también van creciendo nuestros dividendos. Pues fíjate que a medida que vamos creciendo, ya vamos a tener, por ejemplo, 50 y ya vamos a estar ganando $1.000 por mes en dividendos aproximadamente. Y ya cuando tengamos 65 vamos a estar teniendo estos dividendos por mes aproximadamente, por supuesto, en el caso teórico supuesto. Y vamos a tener un capital de $1.700.000, ¿ok? Entonces esto es en función de las tasas de interés actuales, entendiendo que probablemente en el futuro vayan a subir más o van a estar más o menos en este mismo rango o ritmo, se podría decir. Bien. Ahora, la sensibilidad del flujo es lo más importante, porque acá es en donde el yield real por lo general cambia todo, porque si vos tenés un yield, o sea, si tenés un retorno en lo que serían los dividendos de un 2%, vas a tener que justamente el flujo mensual es de 2,9 mil dólares. Después tenés en el 2,44 prácticamente que casi que se duplica, y acá ni hablar, fíjate que ya tenés 3,0%, que esto no es tanto realmente,
de cambio en un portafolio enfocado en dividendos, donde vas a poder llegar a obtener hasta 4,3 mil dólares, o sea, 4.300 dólares, 4.360 dólares, ¿ok? Esto es entendiendo que vamos a tener el capital base que te estaba comentando acá con un flujo de el 8%, ¿ok? Fíjate que es el mismo monto que estamos viendo acá, uno con respecto al otro, ¿sí? Ahora, acá al final, las claves a tener cuenta, digamos a tener en cuenta, perdón, son las siguientes. El dividend growth, o sea, el crecimiento del dividendo, no es lo mismo a decir que tenemos grandes rendimientos. O sea, siempre se mantiene, digamos, en crecimiento consistente al dividendo. ¿Ok? Las 10 empresas lo que hacen, por lo menos las que yo seleccioné y las que yo te mostré, priorizan el crecimiento consistente del dividendo, no el rendimiento inmediato. O sea, va creciendo más lento al principio, pero después históricamente ha sido predecible, resistente a crisis y con menor riesgo de recorte, porque son empresas más seguras que han tenido historia de pagar dividendos de forma consistente y constante. Y todo esto, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el rebalanceo es implícito, o sea, esto es aplicando el 10% a cada uno de los activos, entendiendo que los escenarios son nominales, tomando en cuenta números duros, concretos, como son 8, 6, 8 y 10%. Esto puede variar, por supuesto. Y lo más importante, que a todo el mundo se les olvida, o nadie te lo dice realmente, que todo esto es bruto, esto es antes de impuestos. Entonces hay que tener cuidado cuando uno arma portafolio de dividendos porque uno setea las expectativas muy elevadas y después cuando llega la declaración jurada a final de año te embocan. Entonces eso no está bueno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, para no hacer este video muchísimo más largo, les dejo ahí abajo en la descripción un documento completísimo para lo que sería impuestos en Argentina. Si vos estás viendo este video desde otro país, te sugiero que vayas o con un contador o que busques alguna información pública en los entes de Hacienda de tu país y que veas muy bien cómo es el tratado a nivel artículos y leyes en cuanto a lo que regula el mercado financiero, la bolsa de valores. ¿Ok? Es importantísimo porque eso es lo que a vos te van a terminar cobrando y es lo que realmente va a terminar afectando, ¿no?, tu portafolio. ¿Ok? En la descripción yo te dejo eso completamente gratis, al igual que este documento. ¿Sí? Bien, y el otro también de Procter & Gamble, lo vas a tener todo. Ahora, ¿qué pasa con los famosos portafolios de dividendos que no dan los retornos que nos da el S&P 500? Yo te hago una pregunta. Durante los últimos 3 o 4 años, ¿cuáles fueron los activos que estuvieron subiendo de mayor contundencia dentro de la bolsa? Obviamente que la respuesta van a ser las empresas tecnológicas y las empresas que tienen que ver con inteligencia artificial, las que tienen que ver con el crudo, con el petróleo y un largo lista de etcétera. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que muchas veces los activos que nosotros elegimos para los dividendos no son los que le van a ganar a la bolsa, pero tenemos que encontrar el balance correcto. Hay gente que quizás tiene un flujo de dividendos de $1.000 por mes con muchísimo menos capital que el que nosotros vamos a estar requiriendo, pero van a estar rindiendo mucho más por debajo. Vos fíjate que la curva de rendimiento a 5 años dentro de lo que es el S&P 500 me está rindiendo un 70,17% y para el caso de los holdings a 5 años, o sea con los activos que yo te estoy mostrando en el video de hoy en este portafolio de inversión, me está rindiendo un 31,90%. O sea, sigue siendo bastante bien sabiendo que me estoy enfocando únicamente en lo que sería dividendos y ni hablar si a esto le empiezo a agregar ciertas compañías que fueron las que más rindieron a lo largo de todos estos últimos años. Ahí está el verdadero secreto de por qué ciertos portafolios no rinden tanto en renta variable pura como lo hace, por ejemplo, un activo que tenga solamente ciertas industrias a nivel tecnológico. Y de vuelta para el caso de los argentinos, cómo se tributan estos rendimientos, tenés el documento gratuito disponible donde te preparé una guía completa, literalmente ahí abajo, que está actualizada sobre el sistema impositivo argentino con la normativa del 2025 y que cubre la guía de las retenciones en Estados Unidos del 30% a los dividendos que te van llegando, declaración de dividendos en el exterior, impuesto a los bienes personales, novedades del régimen 2025 y cómo se optimiza la carga fiscal. Con acceso, por supuesto, 100% gratuito porque realmente te quiero dar una mano para que entiendas bien cómo se hace todo esto. Y esto sería todo por el video de hoy, espero que te haya gustado, espero que te haya servido. La idea era resolverte esta problemática porque yo sé que todos quieren armar un portafolio de dividendos, pero nadie entiende cómo es la fórmula para descubrir acciones buenas con dividendos, cuál es el plan real que
tiene que haber de fondo y la planificación que tiene, que fíjate que lleva su tiempo. Y también el tercer punto, que es el tema de los impuestos, cómo no se erosionan los impuestos, lo que serían los portafolios de viviendas. Así que espero que este video te haya gustado y nos vemos en la próxima. Adiós.